El siguiente ejercicio. Para poder pensar en la función inversa de esta función, que es una función exponencial, esta función es exponencial. ¿Por qué es exponencial, chicos? Porque está la x como un exponente. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo necesito conocer las propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedades? Bueno, lo primero que voy a decir es que el logaritmo va a tener una base, un argumento y va a ser igual a algo. Esa base tiene que ser mayor a 1 y esa base, tiene que ser mayor que 0 y esa base tiene que ser distinta de 1. Y el argumento b siempre tiene que ser mayor que 0. No existe un logaritmo de un número del 0 o de un número negativo. La primera propiedad, yo voy a decir que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si se cumple lo siguiente: a elevado a la c es igual a b. Fíjense, esto es si solo si, a elevado a la c es igual a b. Veamos algún ejemplo. Ejemplo, digo, el logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto es? 3 a la ¿cuánto me da 9? 2. El logaritmo en base 5 de 125, 5 elevado a la ¿cuánto me da 125? 3. Y acá presten atención porque esto también me va a servir para aproximar cuando no tenga calculadora. Los logaritmos que no me dan exactos son números irracionales. ¿Qué quiere decir? Que tienen infinitos decimales y que no los puedo pasar a fracción. El logaritmo en base 3 de 10. Entonces yo acá lo que tengo que pensar es 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. 3 al cubo es 27, entonces 3 al cuadrado, el 10 está entre 9 y 27, eso es 3, algo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no sé cuánto, pero sé que está entre 3 y 4. ¿Dudas de lo que dije? Bueno, primera propiedad. ¿Qué otra propiedad necesito saber? Que salen, algunas propiedades que salen de esta misma. El logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Porque a elevado a la 1 me da a. Entonces, el logaritmo en base 5 de 5 es 1. El logaritmo en base 7 de 7 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Tercera propiedad. El logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la 0 me da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Y la cuarta propiedad, que es la que tengo que usar para este tipo de cosas, es que siempre que yo tenga un logaritmo con un argumento con exponente, ese exponente, este exponente, yo lo puedo bajar multiplicando delante del logaritmo. Esto yo lo puedo expresar como c por el logaritmo en base... acá puse a, voy a cambiarle la variable. En base c por el logaritmo en base a de b. Bien. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque cuando yo tenga la variable como exponente, lo tengo que bajar aplicando logaritmos, como es este caso. Mi variable está en el exponente. ¿Está claro? Entonces, ahora h, por una cuestión de simplificación, yo la voy a llamar i. Entonces voy a decir que i es igual a 2 elevado a la x. Esto es una igualdad. Y una igualdad siempre que haga. Si yo en el primer miembro sumo 5, del otro miembro sumo 5, se mantiene la igualdad. Si divido y divido por el mismo número, se mantiene. Si aplico logaritmos en ambos miembros, se va a mantener esa igualdad. Entonces, yo voy a aplicar logaritmo en ambos miembros, pero voy a aplicar logaritmo en esta base. ¿Qué base es esta? 2. Y ahora vamos a ver por qué. Siempre voy a aplicar el logaritmo con la base de esta potencia. Entonces, siempre voy a aplicar logaritmo con esa base.
¿Qué va a pasar con el exponente? ¿Cómo va a bajar? ¿Cómo bajaba? Con la propiedad que vimos recién. Multiplicando. Me queda x por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y qué pasaba? Miren acá, cuando yo tenía logaritmo en base a de a, cuando la base y el argumento eran iguales, ¿cuánto daba eso? O sea que el logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto es? Esto va a ser 1. ¿Bien? Y acá me queda el logaritmo en base 2 de la variable y. Ahora, ¿qué me quedó? Que x es igual al logaritmo en base 2 de y. Y ahora, como estoy buscando una función inversa, voy a hacer un cambio de variable. A la x la voy a llamar y a la y la voy a llamar x. Entonces va a ser el logaritmo en base 2 de x es igual a y, o lo que es lo mismo, como esta función se llamaba h a la menos 1 de x, que es la inversa de la función h. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué me pide el problema? Me dice hallar el valor de x cuando h a la menos 1 sea igual a 10. Entonces, ¿quién es h a la menos 1? Esto, el logaritmo en base 2 de x cuando esto sea ¿cuánto? 10. Eso me pide, ¿sí o no? ¿Y qué voy a aplicar? La primer propiedad. Para resolver un logaritmo, ¿qué tengo que hacer? 2 elevado a la ¿cuánto? A la 10 tiene que ser igual a ¿quién? ¿Cómo es? A la i. No, a x. Entonces me queda que x es igual a 2 elevado a la 10. Lo puedo dejar así o lo puedo expresar como 1024 y ahí encontré la respuesta de lo que me pedía. ¿Estamos?